Lo primero que voy a hacer es pedir disculpas porque no pude llegar a las 11 porque tenía un examen y me da cierta penilla poder aportar algo que no conecte con lo que han dicho mis compañeras y mis compañeros antes. Y me alegro haber preparado la charla como la he preparado, porque después de escuchar a Isabel y a Irma, venir a hablar de fichas de lectoescritura en Canarias sería un disparate y un despropósito, ¿verdad? Yo no creo en las fichas para aprender a leer y a escribir y me alegro enormemente de haber preparado el enfoque que he preparado. ¿Por qué? Porque primero, en rigor, al título de la charla le faltaría un cachito que sería es un reto y una oportunidad aprender a leer y a escribir en Canarias y en cualquier parte del mundo. Lo que sucede en zonas como la nuestra es que, como han dicho Isabel y también Irma, vivimos en un pueblo que necesita mucha revisión, que necesita sanar, que necesita recuperarse, que necesita reconocerse, que necesita definirse. Y todo eso está vinculado con el aprendizaje de la lectura y la escritura. Lo primero que debo hacer es replantear qué significa leer y escribir, porque no es leer y escribir descifrar unas grafías que transformo en fonemas, no es juntar, como decía antes Nicolás, la P con la A. Leer y escribir es otra cosa. Leer y escribir es relacionarme con el entorno, relacionarme con el contexto. Si yo como sujeto que estoy aprendiendo no sé quién soy, ni sé dónde vivo, ni sé con quiénes vivo, ¿qué tengo yo para decir? ¿Qué tengo yo para recibir? Si ustedes seguramente tengan por su vida alguna imagen de un niño que se sienta en la mesa a comer y coge el tenedor y raya la mesa con el tenedor. Eso es un descubrimiento fascinante. Eso es un niño descubriendo que puede dejar su huella en este planeta. Ese es el inicio de la escritura. ¿Cómo vamos a barnizar la mesa después? Yo dejo la mesa rayada porque lo que quiero es que al desayuno siguiente ese niño vea que su acción tiene un impacto en un soporte, tiene un impacto en su entorno. Cuando enseñamos a leer y a escribir sin este valor tan innato, tan de ser social, tan de yo con el entorno, estamos desaprovechando, y en Canarias no nos lo podemos permitir, estamos desaprovechando una oportunidad de darle a cada niño, a cada niña, una voz propia. Cuando una niña o un niño canario o de Pekín, me da igual, lo que hace para aprender a leer y a escribir es reproducir mi mamá me mima, fulanito hace a su moño y todas estas cosas, le estás quitando su voz, estás ayudándolo a construir su competencia en comunicación lingüística, quitándole su voz. Ese niño está aprendiendo supuestamente a comunicarse sin comunicarse. Un niño que solo aprende a leer y a escribir reproduciendo un dictado, haciendo una copia, haz la letra ante estas dos rayitas, la letra no se hace así, el rabito es asado, le estás diciendo lo mismo que le acabas de decir al vecino y ese niño, esa niña no se está expresando. ¿En qué momento hemos convertido el acceso a la lectura y a la escritura en un aprendizaje desprovisto de un valor con un potencial brutal? Y esto, como a leer y a escribir aprendemos durante toda la vida, yo sigo aprendiendo a leer y a escribir y soy doctora en filología, lo que voy a decir yo creo que se aplica a cualquier nivel educativo, yo lo aplico en la universidad. Lo que quiero es que se expresen. Y a Lluvia y a Mai, a mi hija y a mi hijo, jamás hicieron una ficha de lectoescritura y escriben perfectamente y sin falta de ortografía. Ahora, tengo claro lo que no es leer y escribir. ¿Y por qué eso en esta tierra es tan importante? Tiene varias ramificaciones. Yo ni afiliación política, ni crítica, ni nada. Es solo mi sentir y mi sentipensar con respecto a lo que es una pedagogía de la canariedad. Cuando lo que entendemos por leer y escribir es esa reproducción mecánica de palabras o ese me leo un texto sobre el continente australiano que a mí no me interesa ahora mismo nada, luego en Canarias pasa una cosa, que es que de repente tenemos materiales editoriales en los que me encuentro con un boliche en lugar de una canica y un folelé en lugar de una libélula y ya me quedo todo privado. Y no, señor. Eso es un parche.
Eso no es lo que necesita la escuela canaria. Lo que necesita la escuela canaria es, primero, entender qué es la canariedad. ¿Por qué no, desde mi punto de vista, pero me pueden corregir en cualquier momento, ni se esperen a los 15 minutos ni al rebumbio, sobre la marcha? ¿Por qué, desde mi punto de vista, no hemos conseguido consolidar una pedagogía de la canariedad? Porque no sabemos lo que es la canariedad. Y quienes intentan sumar a esa construcción de lo canario, creo que a veces no nos damos la mano. Y creo que tenemos que darnos la mano. Creo que lo que nos ha faltado es darnos la mano. Lo que no queremos en Canarias seguramente sea, no me parece bien lo que hace la Academia Canaria de la Lengua, no me parece bien lo que hace la Fundación Tamaimo. Dense la mano, a ver qué pasa. Dense la mano, vamos a salirnos del conflicto en política y en todos lados. Vamos a darnos la mano, a ver qué pasa. Porque si yo aquí en Gran Canaria no me doy la mano con el que tengo al lado, tampoco se la voy a dar al del Hierro. Y ya tenemos la dificultad de reinventarnos, porque vivimos separados por el mar. Vamos a intentar darnos la mano. Hago un paréntesis que tenía que haber dicho antes una cosa. Estoy hablando todo el rato de aprender a leer y escribir. ¿Por qué estoy hablando todo el rato de aprender a leer y escribir? Porque no lo separo de la vida. Aprendemos a leer y escribir, enseñamos a leer y escribir como estamos viviendo esta tierra. Y la estamos viviendo sin voz propia. Y las criaturas están aprendiendo a leer y a escribir sin voz propia. Y no es que haya un boliche ni una sopladera en el libro de texto ni en el apéndice. Es otra cosa. Vengo de estar en la tierra de Irma 3 días haciendo unos exámenes, los mismos que tuve hoy, pero en Lanzarote, y estuve en un centro, voy a procurar no decir el nombre ni nada. Y escuché en este centro de secundaria más veces de las que me habría gustado gritar: «¡Os vais a callar!». No hice más que encontrarme con profesores de la península en este instituto. No pasa nada. Lo que pasa es que nos cogió con el pie cambiado. El proceso de estabilización en educación ha hecho que se nos llenen los centros educativos de profesores de la península, pero ese no es el problema, que haga el gobierno central lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar para nosotros. A mí no me vale la queja por el proceso de estabilización. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? ¿Qué podíamos haber hecho para que no nos pillen siempre tarde? Llegamos tarde a todo. Si viene una marea de profes de la península y ahora van hasta aquí 30 años hasta que se jubile. Si eso coge a la escuela canaria fuerte, da igual. Da igual que venga, porque yo si oigo «os vais a callar», me asomo y digo «cállense, coño», sin pelearme. El problema es que nos cogió con el pie cambiado. Y en lugar de mirar para afuera, miro para adentro. ¿Qué podíamos haber hecho? ¿Qué podemos hacer? No es, para mí, no es un asunto menor cómo aprenden a leer y a escribir los niños y las niñas en Canarias, porque sigo viendo esa enajenación, esa desvinculación del entorno, que es tan importante si yo aprendo a escribir cuando como sujeto descubro qué es lo que tengo para decir. ¿Para qué quiere un niño escribir mame, mi, momú? ¿Para qué queremos a niños que escriban mame, mi, momú? Yo lo que quiero es un niño que diga: tengo cosas que decir a esta tierra y a mis iguales. Y en clase yo me cojo estas flipadas, porque estoy dando clase a los futuros y a las futuras maestras, que me tengo que coger estas flipadas, porque ya está bien. Tenemos que darles a los niños y a las niñas canarias una voz. Tenemos que entender lo que es la canariedad, y a mí lo que me pesa más de esta tierra, después de escuchar a Irma ya no sé qué es lo que me pesa más, pero lo que me pesa más de esta tierra es que no nos cuesta lo de la corresponsabilidad. No siempre es culpa del de afuera. Tenemos un porcentaje de responsabilidad. Cada persona que está poblando esta tierra tiene un porcentaje de responsabilidad. Vamos a darnos la mano. Salió una PNL de la que no voy a hablar mucho porque me produce cierta contradicción interna, ¿no? Pero no puede, la política de esta tierra no puede entrar
a una institución que nos representa a todos a defender una propuesta de ley que parece que hace que aquí nadie está haciendo nada, que aquí no hay historiadores estudiando la historia de Canarias, que no hay antropólogos estudiando la historia de Canarias. Sí lo estamos haciendo, hay un montón de gente trabajando por esta tierra. No puede parecer que nos tiene que salvar la política, lo estamos haciendo. Lo que pasa es que no hay respaldo luego para sistematizar lo que ya estamos haciendo un montón de personas. No se trata de que haya iniciativas personales concretas y aisladas, que eso es fundamental. Se trata de que hagamos tribu y no estamos haciendo tribu. No sé si tienen ustedes la misma impresión, después me dicen, no estamos haciendo tribu, estamos en el mismo movimiento, un grupúsculo por aquí, otro por allá, y si puedo me meto contigo, y si puedo después el otro se mete conmigo, y así no vamos a ir a ninguna parte. Y cuando desde ese espacio miro para afuera y digo, es que lo están haciendo mal desde fuera, estoy escurriendo el bulto. Y además me estoy haciendo la víctima, que eso si nos descuidamos en Canarias lo hacemos con mucha facilidad. Hacernos las víctimas. Y no, señor, hay que levantar la cabeza. Y hay que levantar la cabeza y no solo diciendo sopladera y gilorio. Hay que levantar la cabeza también, si hay que decir globo, se dice globo. Pero yo sé quién soy. Y a lo mejor soy la que dice globo y la que dice sopladera. Y ahora, retomando lo de la canariedad. Igual, esto lo estoy investigando ahora, porque conocí gracias a Juan Carlos de Sancho, que está aquí sentado, un representante de las letras canarias. Conocí la poética de la relación de Eduard Glissant, que es un sociólogo de las Antillas, que está intentando, bueno, que intenta y lo hace, explicar la identidad como en lugar de ser de raíz única, es una identidad rizomática. Y entonces entran varios elementos. Y lo que yo soy es una combinación de elementos, porque a lo mejor en Canarias lo que nos pasa es que intentamos que haya una pureza en esa raíz y la identidad es esto, y yo conecto con mis hermanos del continente y soy amazigh, pero es que a lo mejor eso no es lo único que constituye la canariedad. A lo mejor ser canario es ser capaz de integrar el globo y la sopladera al holandés, al pirata inglés, al colonizador que vino, y a lo mejor nuestra identidad es rizomática y es un abrazo, y eso no nos hace menos canarios. Cuando tomé posesión del cargo, yo le pedí al maestro Ignacio Reyes una frase en tamasig para yo internamente decirla en lugar de de la chorrada que tuve que decir para tomar posesión. Me salté una línea porque yo al rey no lo nombro. Pero yo dije internamente una frase en tamasig todo el rato. Y el maestro Ignacio me enseñó a mí a pronunciarla. A lo mejor yo soy las dos cosas. A lo mejor no soy solo mis hermanos del continente y yo, sino a lo mejor soy todo. Y a lo mejor no hemos construido una canariedad que luego tenga repercusión en una pedagogía de la canariedad porque estamos intentando hacer un proceso artificial. Porque yo creo que desde que conectemos realmente con lo que significa ser canaria, con lo que significa ser canario, nos vamos a empoderar. Porque la vida es así, la vida lo que nos quiere es fuertes y espabilados. Que no nos pase estas cosas que está contando Irma. Que no nos pase. ¿Por qué nos pasa? Porque no estamos empoderados. ¿Cómo se arregla esto? Con una pedagogía de la canariedad. ¿Cómo se implementa una pedagogía de la canariedad? Definiendo qué es la canariedad. Y a lo mejor nos han faltado ingredientes que incluir a lo que significa ser canaria, ser canario. Y no nos va a ser menos canarios ni menos canarias el abrirnos a esa posibilidad, porque no sé si ustedes opinan lo mismo, pero lo que nos ha contado Irma, y gracias a proyectos como los de Isabel, con ese chorro de esperanza, nos ha pasado, Irma, tú también a lo mejor me puedes contradecir, nos ha pasado porque todo nos pilla lo que decía antes, con el pie cambiado. ¿Cómo es que permitimos que pasen esas cosas? ¿Cómo permitimos que pasen esas cosas? ¿Cómo arreglamos esto? A mí eso no se me ocurre en la escuela. A lo mejor por deformación profesional, la escuela.
la escuela. Que la escuela canaria, nosotros en la Facultad de Ciencias de la Educación hemos intentado, Josemi lo sabe, arrancar de nuevo la mención, la especialidad de contenidos canarios. Vamos a ir al ataque otra vez, porque vamos a lo mejor a poder conseguir que nos ayuden a preparar un proyecto no de ley para que saquen plazas de oposiciones de esa mención de contenidos canarios, de educación emocional y social, porque necesitamos el apoyo del gobierno de Canarias. Y esto es aprender a leer y a escribir. Yo lo que quiero, lo que me gustaría en las aulas son sujetos que de repente descubran que efectivamente sí tienen cosas que decir y cosas que leer, porque si no, nos vamos a seguir conformando con las migajas que a veces nos dan los de arriba. Toma un apéndice para el libro de texto. En el apéndice aparece un timple, ya no es un violín. ¡Coño, qué bien! Pues no, eso es un parche. Eso es un parche. Pues si vamos a estudiar la T con la A, pues a lo mejor partimos del tajaraste y no de tabaco o de las chorradas que ponen los libros de texto. Vale, bien, pero más cosas, más de profundidad. Porque parece que si no, nos están lanzando un engol y ahí nos quedamos entretenidos. Mira qué guay, que ahora ya está el timple en lugar del violín. Y estará alguien pensando, y esta gente es que están dormidos, claro, que eso es un parche. Y no se nos puede llenar la boca diciendo, ya tenemos un apéndice en los libros de texto. No sé si se entiende este punto. Es otra cosa más profunda que trata de impedir estas cosas para que Irma deje de trabajar tanto. Deje de trabajar tanto. Muchas gracias. Sin apoyo visual.